Buenos días, colegas. Hola, buen día, ¿se escucha? Buenos días, doctora. Buenos días, colegas. ¿Se ve? Se ve perfectamente, doctora. Bueno, bueno, colegas, hoy día es nuestra cuarta clase. Nos toca hablar sobre la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, la Ley 2298, eh, que muchos de ustedes deben de conocer porque en el ámbito laboral es la que más se trabaja con referente a los centros penitenciarios. Alguien tal vez podría participar y decirnos qué es lo que se entiende por la ley de ejecución penal y supervisión, compañeros. Bueno, continuamos. Como anteriormente ya habíamos dicho, las etapas del proceso penal están distribuidos en la etapa preliminar, lo que empieza con la denuncia y concluye con la imputación y da curso a lo que es la etapa preparatoria, como nosotros conocemos, de, empieza con la imputación y evidentemente concluye con la acusación, ¿no? Y con la acusación entramos a lo que es la etapa de juicio oral. Después de juicio oral entramos a lo que es la etapa de ejecución penal, ya cuando una persona ya está ejecutoriado una sentencia penal, ¿no? La cual tiene que venir supervisando, tiene que ser supervisado por los juzgados de ejecución penal. Bueno, en la ciudad de La Paz, por la cantidad, todo de población, se tiene 4 juzgados de ejecución penal en la ciudad de La Paz y 2 juzgados de ejecución penal en la ciudad del Alto, ¿no? Raramente en Santa Cruz también se cuenta con 4 juzgados de ejecución penal, pero sabemos muy bien que la población en Santa Cruz es mm, mucho mayor a la población que existe en el departamento de la ciudad de La Paz. Asimismo, ya en los otros departamentos se cuenta con un solo juzgado de ejecución penal. El sistema procesal penal boliviano a partir de 1970 y ha sido reformada por la ley 1173, establece las etapas del proceso penal como estaba refiriendo: la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la etapa de juicio oral y la etapa de ejecución penal, que es la última etapa, ¿no?
Tenemos la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Ley 2298, de 20 de diciembre del 2001, que tiene como objetivo esta ley la ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes. Dos, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal. Sí es cierto y evidente, compañeros, que cuando se inicia la denuncia en la etapa preliminar, el Ministerio Público tiene un plazo de 24 horas para poner en conocimiento de un juzgado de garantías eh, que tenga conocimiento sobre la denuncia en sí. También se tiene que poner en conocimiento esta causa a los juzgados de ejecución penal, quienes controlan los plazos dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, por eso es que en esta parte nos referimos cuando decimos que el objeto es la ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes. La ejecución penal, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión 2298 tiene por la finalidad de la pena. La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto de la ley. También tiene la finalidad de la detención preventiva. La aplicación de la detención preventiva se rige por el principio de presunción de inocencia y tiene por finalidad evitar la obstaculización del proceso y asegurar la presencia del imputado en todas las actuaciones judiciales. O sea, como anteriormente estuvimos diciendo, hace un control, una supervisión del proceso eh, de, de casos que ya tienen sentencia ejecutoriada y también de casos que están con detención preventiva. No nos llega, asimismo que tenemos conocimiento que a nivel Bolivia y a nivel internacional, las cárceles en Bolivia son las más llenas, las cuales en estos momentos están sufriendo de hacinamiento, siendo esto un gasto más para el Estado, porque el Estado es quien tiene que cubrir desde, eh, desde, desde que los privados de libertad se encuentran en los recintos penitenciarios. Aquí, por ejemplo, en el penal de San Pedro de Oruro, se ha creado un penal para una cantidad de 200 personas y ya estamos atravesando casi a los 1000, ¿no? Anteriormente era más dramático porque existían 5 secciones al interior del penal y una sección correspondía plenamente a las mujeres, ¿no? Era la tercera sección, tengo entendido, ¿no? Porque las secciones en sí se dividen según el delito y también antes se dividía, por ejemplo, había 5 secciones en el penal y de las 5 secciones, una sección pertenecía a las mujeres, ¿no? Y las mujeres, el trabajo que desarrollaban era más, qué sé yo, la venta de comida, tejido, tienda al interior de los penales. Y en sí parece que fuese, digamos, una pequeña ciudad al interior de los penales, porque de igual manera existe así como un comercio donde te venden jugos, sándwiches, comida, ropa, frutas y demás, en todos los recintos penitenciarios.
se había llegado a conocer el recinto penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, que también a simple vista se ve que existe un gran hacinamiento. De igual manera, el penal de San Pedro de Chonchocoro, que ya es, digamos, distante, pero que a la fecha ya se está cubriéndose, digamos, igual, con más detenidos. Pero la ley decía que Chinchicoro es conocido como un centro penitenciario de alta seguridad, que este recinto se abrió exclusivamente para personas que ya tenían sentencia ejecutoriada o como nosotros decimos, personas peligrosas que tienen sentencias altas de 30 años, ¿no? Porque habría que mencionar que la Constitución Política del Estado hace referencia a que la máxima penalidad en Bolivia es 30 años sin derecho a indulto, pero por el tema de hacinamiento y por muchas situaciones, muchas veces se manda privados de libertad con detención preventiva a recintos penitenciarios de alta seguridad, ¿no? Como es penal de Chonchocoro, el penal de Cantumarca, distantes con más seguridad y la ley de ejecución penal y supervisión también nos habla sobre los derechos y obligaciones y el sistema de progresividad, ¿no? Las personas privadas de libertad es cierto y evidente que pierden el derecho a la libertad, pero siguen vigentes los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado. Las personas privadas de libertad es un sujeto de derechos que no se haya excluido de la sociedad. Pueden ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta ley y deben cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le imponga. El sistema de progresividad. La ejecución de la pena La ejecución de la pena se basa en el sistema progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. Este sistema limita a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado en régimen cerrado. El avance en la progresividad dependerá del cumplimiento satisfactorio de los programas de educación y trabajo, así como la observancia del régimen disciplinario. Ahora, mm, sabemos muy bien que el sistema progresivo de los recintos penitenciarios eh, se activan desde el momento que una persona ingresa a un recinto penitenciario y es el director del recinto penitenciario notificado en primera instancia con la sentencia ejecutoriada y el mandamiento de aprehensión y ya el privado de libertad al ingresar tiene que otorgar los otros datos o documentos que sean necesarios. Muchas veces una persona no dice sus verdaderos datos generales y empieza a mentir, pero sabemos muy bien que cuando esta persona ya va, ya está sentenciado o está detenido preventivamente, tiene que corroborar, digamos, a su defensa técnica, otorgando, digamos, números telefónicos de familiares, otorgando su verdadera identidad, quién es, su nombre, número de carnet, para que de alguna manera tal vez se pueda ayudar a conseguir su documentación para posteriormente ayudarlo a salir del penal. Bueno, como digo yo, es fácil entrar a los penales, lo difícil es salir porque existen miles de obstáculos, la verdad, ¿no? Pero una persona cuando ingresa al penal tiene que acogerse a los programas de trabajo y educación, puesto que ello le sirve para posteriormente redimirse, ¿no?
Pero ¿qué pasaría con aquellas personas que están con detención preventiva, pero no tenemos certeza si son culpables o son inocentes hasta que no se demuestre mediante una sentencia ejecutoriada? Los privados de libertad son sujetos que tienen derechos, tienen beneficios y tienen recompensas. Tienen derechos porque corresponde a su protección y es exigible por todos los privados de libertad con el único límite de la Constitución. ¿Cuáles son los beneficios que tienen? Solo cierto sector de la población penitenciaria pueden acogerse a los mismos de acuerdo al periodo del sistema progresivo en el que se encuentra y el tipo de delito. Sabemos muy bien que acogiéndose al sistema progresivo, un privado de libertad tiene que dedicarse primero demostrar buena conducta y dedicarse, que es una persona de bien y dedicarse al trabajo o al estudio al interior del penal. Pero, ¿qué pasa si estamos hablando de una persona con detención preventiva solamente, ¿no? Entonces, y sabemos muy bien que al interior de los penales no existe, no existe fuentes laborales, no existen programas de educación que cubran, digamos, los 8 horas diarias para que se beneficie de una redención, ¿no? ¿Cuáles son las recompensas? Se le reconoce a toda población penitenciaria con sentencia condenatoria y lo otorga el Consejo Penitenciario y su ejecución es previa homologación judicial. Posteriormente vamos a empezar sí, a desarrollar qué es el Consejo Penitenciario y cuál es la atribución, cuál es el trabajo que realiza al interior del penal y en beneficio más que todo de los privados de libertad. La Ley de Ejecución Penal y Supervisión Control Jurisdiccional. Las competencias que tienen los jueces de ejecución penal, artículo 19 de la Ley 2298. Como les decía anteriormente, en la ciudad de La Paz se cuenta con 4 juzgados de ejecución penal en la ciudad de La Paz y 2 juzgados de ejecución penal en la ciudad del Alto. Y en los otros departamentos se cuentan con un solo juzgado de ejecución penal, por ejemplo, Oruro, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba contamos con, creo que 3, no sé muy bien eso, no sé. Santa Cruz sí sabemos que está con 4 juzgados de ejecución penal y las competencias que tienen los jueces de ejecución penal son la ejecución de la sentencia condenatoria ejecutoriada que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante la ejecución. Los procesos que están en ejecución penal van a la par de los procesos que se encuentran en los juzgados de garantía. La concesión y revocación de la libertad condicional, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas. En caso de que en un juzgado de cautelar se le haya dado una libertad condicional del proceso. Sabemos muy bien que los jueces te otorgan este beneficio siempre y cuando una persona no tenga antecedentes penales y que se acoja, bueno, que la sentencia que tenga 3 años o menos, se puede acoger a la libertad condicional con reglas y condiciones que el juez determina, ¿no? O sea, no ir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, qué sé yo, no consumir drogas, no, y demás condicionantes que te ponen los jueces de cautelares. Pero lamentablemente bueno, también está de eso, dentro de estas condicionantes que, que, que esta persona también, qué sé yo, tendría que ir de forma semanal, mensual, trimestral, semestral, a firmar los libros de control en los juzgados de ejecución penal, ¿no? Entonces, cuando, cuando no cumpla una de estas condiciones impuestas por
los jueces cautelares. Entonces, el juez de ejecución penal tiene la competencia de revocar la libertad condicional en este caso, ¿no? 3. El cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso y de la pena, de igual manera, ¿no? 4. El trato otorgado al detenido preventivo de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, la Ley 1970. O sea que bueno, los jueces de ejecución tienen que dar un trato igualitario de las personas que se encuentran con detención preventiva y también de aquellas personas que ya se encuentran con sentencia ejecutoriada. 5. El cumplimiento de las Digo, medidas sustitutivas a la parte de abajo. detención. Carajo, Como, es esto. ¿hola? Como anteriormente estuvimos hablando, esto más se refiere a las condicionantes que los jueces cautelares determinan, ¿no? El cumplimiento de la condena en establecimientos especiales cuando corresponda, ¿no? El juez de ejecución penal se encarga de controlar dónde va a cumplir la penalidad, cuáles son en qué condiciones, en qué establecimientos, porque sabemos muy bien que existe un régimen cerrado y un régimen abierto. Y otras atribuciones establecidas por la ley. Por ejemplo, cuando existiese una pelea, una pugna de poderes al interior del penal y tal vez ha existido deterioro o afectación en la integridad física de una u otra persona, entonces también el juez de ejecución penal tiene conocimiento de estos casos. Asimismo, también tiene la competencia de resolver los casos de traslado de recintos penitenciarios, cuando estamos hablando que existe convulsiones, existen diferentes tipos de problemas al interior del penal y para resguardar la integridad física de todos los involucrados en algún problema es que también se determina el traslado a otro recinto penitenciario, también el traslado, lo que conocemos, la extradición de privados de libertad a otros países. La ley de ejecución penal y supervisión. Como les dije anteriormente, eh, yo considero que es fácil el ingreso a los penales. Lo difícil ya es mantenerse al interior o salir, ¿no? Asimismo, el registro de ingreso que debe tener el privado de libertad, eh, primeramente es la formación de un expediente personal foliado que de entrada debe contar la causa de su reclusión y los documentos legales que les respaldan, así como eh, el mandamiento de aprehensión, la resolución mediante la cual se ha dispuesto la detención preventiva o la sentencia ejecutoriada de diferentes personas. La situación procesal que indicando el juzgado la fecha, la detención y en caso la fase del proceso, ¿no? Más la fotocopia de carnet de identidad comúnmente te piden, ¿no? Ya posteriormente el privado al ingresar al penal tendría que adjuntar el, mm, una información sobre el núcleo familiar con la que cuenta para que se habilite las visitas a los privados en fines de semana o en días feriados. El interno deberá ser informado sobre su derecho a proporcionar los nombres y direcciones de sus familiares y de terceros allegados a él para que les informe sobre su estado de salud y las decisiones de su traslado. Estos datos constarán en el registro. Al ingresar en el penal también existe una revisión íntegra de todos los privados de libertad, conocemos nosotros como informe biopsicosocial, ¿no? Informe biológico, psicológico y social de los privados de libertad. Dentro de eso está
inmiscuido lo que es la revisión del médico, del área psicológica y del área social a cargo de la trabajadora social, ¿no? El ingreso del interno al establecimiento recibirá información oral y escrita acerca del régimen al que estará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que le sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Como les dije anteriormente, el privado de libertad cuando ingresa es el clasificado a diferentes secciones según el tipo de delito que haya cometido, ¿no? Si el interno es analfabeto o presenta discapacidad física o psíquica o no comprende el idioma castellano, la información se le suministrará por otra persona o por otros medios, ¿no? El director del establecimiento está a cargo de, de la, del régimen penitenciario, quienes designan a un teniente, coronel, según el grado, para que sea director del establecimiento, quien le asignará de forma gratuita y obligatoria al interno una celda en la sección que corresponda según el delito por la cual está ingresando, ¿no? Y como les dije anteriormente, a su ingreso existe una revisión médica de todos los internos. Se le practica un examen médico para determinar su estado físico y mental y en su caso adoptar las medidas que correspondan. Adoptar las medidas que correspondan. Todo interno debe ser examinado por lo menos una vez al año. Todo recinto penitenciario cuenta con médicos, médicos generales y también cuenta con odontólogos, ¿no? Fundamentación y notificación. Asimismo, el privado de libertad al interior del penal, cuando haya incurrido en una falta leve, grave o muy grave, también es notificado mediante resolución administrativa, en especial eh, que afecta tal vez los intereses del interno, será fundamentada y notificada de forma escrita, informándosele al interno sobre su derecho a apelación cuando corresponda, sin necesidad de abogados, ¿no? Cuando se trate de un acto dirigido a mantener el orden y seguridad del establecimiento. El pronunciamiento será oral y obligándose a la autoridad competente a fundamentar por escrito tal decisión dentro de las 24 horas, ¿no? El director del recinto penitenciario, cuando vea que existe alguna, alguna irregularidad al interior del penal, puede sacar una resolución administrativa, notificar al privado, quien tiene un plazo de 24 horas y no requiere, digamos, que un abogado se lo fundamente su resolución de apelación, ¿no? Pero está en todo su derecho de defenderse eh, en un plazo de 24 horas. Asimismo, tiene derecho a recurrir, ¿no? Muchas veces, cuando existe al interior del penal un pleito, un problema entre privados y llegan, digamos, a causarse daños físicos, eh, y se tiene que determinar separarlos, pero no separarlos de un lugar a otro lugar, sino separarlos tal vez haciéndole traslados de recintos penitenciarios. Pero muchas veces cuando se saca estas resoluciones administrativas y los privados se creen que está afectando sus intereses, siempre que esta ley no establezca lo contrario, asimismo son recurribles por el imputado ante el juez de ejecución penal y tienen un plazo de 5 días para, bueno, desde su notificación
para que puedan apelar ante el juzgado de ejecución penal. Asimismo, hacemos referencia a las sanciones por faltas leves, sanciones por faltas graves, sanciones por faltas muy graves, ¿no? El artículo 131 de la ley 2298 nos habla sobre las faltas leves, que son, por ejemplo, uno, la amonestación; dos, prohibición de participar de actos recreativos o deportivos hasta un máximo de 5 días calendario; y tres, la exclusión de participar en actividades comunes hasta 5 días calendario, ¿no? También hace referencia a la ley 2298 a las sanciones por faltas graves, que nos hablan en el artículo 132. Están, por ejemplo, la prohibición de participar de actos recreativos o deportivos hasta un máximo de 10 días calendario. Dos, la prohibición de participar en las actividades comunes hasta 10 días calendario. Tres, la privación de permisos de salidas por un tiempo máximo de 30 días calendario. Cuatro, prohibición de recibir visitas por un máximo de 20 días calendario. Cinco, traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso por un máximo de 30 días calendario. 6, permanencia solitaria en una celda individual o en aquellas especialmente destinadas al efecto hasta 10 días calendarios ininterrumpidos. Por ejemplo, en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz existe una sección que todos conocemos como el sector de Chonchocorito, ¿no? Donde tenemos personas con sentencias altas y también peligrosas que que realmente es preocupante, digamos, su situación, porque pareciese que estuvieran mal de la mente, ¿no? Pero cuando nos dicen aquí la prohibición de visitas, es un aspecto que afecta psicológicamente al privado de libertad, porque todo privado de libertad con desesperación espera que un familiar lo vaya a visitar, o que un funcionario público, un trabajador, le escuche por qué ha incurrido en este tipo de delitos. Y asimismo también existen al interior del penal, como el punto 6 dice, permanece solitario de una celda individual. Por el tema del hacinamiento, no existe tal, digamos, no existe una celda individual donde pueda estar encerrado una persona, más al contrario, cada recinto penitenciario tiene un sector privado. Por ejemplo, en el penal de San Pedro de Oruro hay un sector bien aislado que parece cueva, oscuro, donde no tienes ni luz, ni, ni las condiciones humanitarias, yo diría, donde son trasladados aquellas personas que incurren comúnmente en este tipo de sanciones por faltas graves y muy graves, ¿no? Porque en sí realmente existen nomás privados de libertad que son muy eh, personas que no quieren obedecer a los reglamentos, leyes del interior del penal e incurren en enfrentamientos, peleas constantemente, ¿no? Asimismo, la ley 2298 habla sobre las sanciones por faltas muy graves. En su artículo 133, por ejemplo, nos habla de uno, prohibición de participar en actos recreativos y deportivos hasta un máximo de 20 días calendarios. Ojo que al interior del penal, según las secciones, sus juntas, se realiza constantemente campeonatos de fútbol, básquet, vóley y demás competencias que se realizan, ¿no? Y cuando una persona está ya con una sanción muy grave, no puede ya participar de estos eventos, ¿no? Dos, exclusión de participar de la actividad común hasta un máximo de 20 días calendarios. Tres, prohibición de recibir permisos de salida por un tiempo máximo de 60 días calendarios. Pero ¿qué pasa aquí cuando decimos por un tiempo máximo de 60 días calendarios? Pero ¿qué pasa si el privado tiene que salir a los juzgados, a sus audiencias a sus audiencias, qué sé yo, de juicio oral? Y demás, ¿no? Entonces, muchas veces no sale, ¿no? Cuatro,
4, prohibición de recibir visitas un máximo de 30 días calendario. Bueno, esto más les afecta a los privados de libertad que están en recintos penitenciarios alejados, por ejemplo, en Chonchocoro. Por ejemplo, en Chonchocoro es muy distante, la verdad, ingresar al penal, toda vez que creo que es 1 hora de viaje, pero entrando desde el cruce Viacha y realmente es un camino que no es recto, o sea, no tiene un camino, sino se tiene que atravesar riachuelos, piedras, tierras, cerros, lamas, todo, ¿no? Y realmente en el recinto penitenciario de San Pedro es donde muchas veces no se puede lograr la visita de los familiares constantemente, ¿no? 5, traslado a otra sección del establecimiento del régimen más riguroso por un máximo de 60 días calendario. O 6, permanencia solitaria en una celda individual o en aquellas destinadas especialmente al efecto por un tiempo máximo de 20 días calendario. Muchas veces cuando están encerrados en un régimen cerrado, sufren muchas veces lo que nosotros deberíamos de precaver, la torturas y castigos fuertes que algunas veces, bueno, el trabajo del defensor del pueblo, el trabajo de derechos humanos, tendría que ser visitar estos lugares y ver si realmente ya han cumplido el tiempo por cual están castigados, de 10 20 días, ver si realmente perciben, digamos, la alimentación del día, tienen, ¿cómo se dice? Aún vigente sus derechos constitucionales y demás, ¿no? Asimismo, la ley de ejecución penal y supervisión, en su artículo 37, la ley 2298, nos habla sobre el traslado de privados de libertad a otros recintos penitenciarios en Bolivia, ¿no? Asimismo, un privado de libertad puede solicitar el traslado de penales cuando, cuando su núcleo familiar reside en el lugar del establecimiento penitenciario al que solicita su traslado. Se entiende por núcleo familiar el cónyuge o conviviente, los hijos, los padres y hermanos en ese orden. Entonces, el privado de libertad a través de su abogado tiene la opción de presentar un incidente de traslado adjuntando la documentación respectiva, como ser certificado de nacimiento de sus hijos, la libreta familiar, fotocopia de carnet de identidad, fotos y demás que puedan coadyuvar, digamos, a la solicitud del privado de libertad para que se disponga su traslado a un recinto penitenciario cerca a su núcleo familiar, ¿no? Asimismo, también existe los traslados o la solicitud, los incidentes planteados para el traslado cuando el privado de libertad padezca alguna enfermedad y para su tratamiento requiera de distintas condiciones medioambientales o la asistencia médica especializada, debiendo constar estas circunstancias en un dictamen médico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay personas que por el tema de salud, por el tema de poliglobulia, diabetes y demás enfermedades que tienen que ser certificados mediante un médico forense, es que no pueden, no, no se adaptan, digamos, a un recinto penitenciario, digamos, que se encuentran por el occidente, ¿no? Por ejemplo, algún penal que se encuentra allí en Cantumarca o Chonchocoro, y muchas veces por el tema de salud se requiere el traslado inmediato a un penal del oriente, ¿no? Como ser el penal de Palmasola, que realmente el penal de Palmasola para mí es una ciudad chiquita, pero que cumple con todos los requisitos y la verdad, las personas
no soportan por el tema de salud el frío y demás, pueden solicitar mediante con un certificado médico el traslado a un recinto penitenciario que les acerque más a su familia o por el tema de salud, ¿no? Asimismo, el traslado de recintos penitenciarios se da cuando su integridad física corre real peligro de emisión del expediente. Em, Como experiencia, había visto este tema el 2007, cuando, bueno, mi persona estaba trabajando en la defensa pública en la ciudad de La Paz. De repente habíamos visto que existía, ¿cómo se dice esto? Pugna de poderes, existía enfrentamientos entre grupos al interior del penal de Chonchocoro y había una temporada que, como existían tres grupos que se peleaban, digamos, por el dominio del penal, había existido muchas pérdidas humanas, ¿no? Un grupo, no sé si habrán escuchado el caso del fantasma que, bueno, era un privado de libertad que había hecho aparecer un revólver y a su rival del otro grupo le ha disparado así y el otro muere, ¿no? Y el otro, su grupo por represalias a este hecho es que agarran a uno de los compañeros del fantasma y lo torturan y lo ahorcan. Y entonces así empieza a surgir diferentes enfrentamientos de privados de libertad y era una temporada donde, ¿qué hacemos, no? Porque primeramente son personas que están con sentencias altas de 30 años, ¿no? Sin derecho a indulto. Hay personas que, la verdad, al interior del penal ya nada ganas, ya nada pierdes, porque si tienes 30 años de tu vida que tienes que pasarla al interior del penal, entonces no te afecta nada, digamos, que haya incurrido en matar o asesinar a otra persona, otro privado de libertad, resguardando su seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, al interior del penal de Choichucoro había muchas personas que ya estaban cumpliendo su penalidad de 30 años, ¿no? Puesto que la ley de ejecución penal y supervisión es bien beneficiosa, digamos, para los privados de libertad, toda vez que si una persona tiene una sentencia de 30 años eh, sin derecho a indulto, espe- pero esta persona bastaría con que esté al interior del penal 20 años y un día, entonces ya se puede acoger directamente a la libertad condicional y ya cumplir la totalidad de su penalidad desde fuera del penal, hasta cumplir los 30 años, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una penalidad de 30 años con derecho a indulto o sin derecho a indulto, sin derecho a indulto quiere decir que no se puede beneficiar a la redención, a los otros beneficios que la ley 2298 nos habla, como es el beneficio de redención, el beneficio de extramuro, sino que directamente se puede acoger a la libertad condicional cumpliendo dos terceras partes de su sentencia y cumpliendo diferentes requisitos que te solicita la ley 2298. Pero cuando tienes una sentencia de 30 años con derecho a indulto, te dice específicamente que el tiempo que has estado en el penal puede, y si has demostrado trabajo, si has demostrado estudio, entonces puedes redimirte, te dicen, ¿no? Y la redención prácticamente es que se te reconoce un día en el penal como si fuera 2 días que estuvieras ya cumpliendo, ¿no? Asimismo, existe la transferencia internacional de la ejecución, que nos señala el artículo 38 cuando hablamos de la extradición, ¿no? Los bolivianos condenados en el extranjero podrán cumplir su pena en Bolivia. Realmente
En Bolivia tenemos hartos casos en régimen penitenciario, así acumulados, donde otros países nos solicitan la extradición de personas detenidas, al igual que Bolivia, igual solicita la extradición de diferentes condenados eh, de los extranjeros condenados por los tribunales de Bolivia podrán cumplir la pena impuesta en sus países de origen. Asimismo, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión nos habla de la administración penitenciaria y de supervisión, ya que está compuesto, se estructura su organización eh, mediante la Dirección General de Régimen Penitenciario y Supervisión, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, el Consejo Consultivo Nacional, las direcciones departamentales de régimen penitenciario y supervisión, los consejos consultivos departamentales, las direcciones de los establecimientos penitenciarios. Todas estas autoridades, consejos, direcciones, son lo que estructuran la organización en los recintos penitenciarios. Asimismo, la organización de los establecimientos penitenciarios está compuesto por una dirección, que es a la cabeza del director del régimen penitenciario, un consejo penitenciario. El consejo penitenciario está incluido está en base, componen el consejo penitenciario la Junta de Trabajo y la Junta de Educación. Asimismo, está dentro de esta organización el personal penitenciario administrativo y técnico. Y el punto 6 que nos habla sobre eh, y el punto 6 el 5 que nos habla sobre el personal penitenciario, administrativo y técnico, y el punto 6 sobre el personal de seguridad al interior y exterior del penal. Bueno, las funciones de clasificación. Son funciones de clasificación del Consejo Penitenciario. O sea, uno, la realización de la clasificación de los condenados en el régimen y en el periodo del sistema progresivo que les corresponda. Cuando ya el privado de libertad ingresa al interior del penal, entra a la primera etapa del sistema progresivo y debería de ser clasificado, pero muchos se descuidan, la verdad. Esta primera clasificación empieza con el mandamiento de detención preventiva o mandamiento de aprehensión, ¿no? Dos, emitir los informes que solicita el juez de ejecución penal respecto a la evolución del condenado para la aplicación de beneficios penitenciarios. Tres, proponer programas de tratamiento vinculados al trabajo, educación y salud. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de detenidos preventivos? Y también, ¿qué pasa si estamos hablando de que no hay programas de trabajo o educación para todos los privados de libertad? Elaborar tablas de calificación, conceder las recompensas previstas en esta ley. Las decisiones del Consejo Penitenciario serán aprobadas por simple mayoría. Al interior del penal, como estábamos refiriendo, existe la asistencia legal que nos habla el artículo 89. Asimismo, el servicio legal está encargado de brindar al interno orientación jurídica en relación a sus derechos y sobre actos jurídicos no vinculados al proceso. También
que pueden coordinar con la defensa pública para la designación de defensa técnica para aquellas personas que no cuentan con abogado en particular, ¿no? También la parte legal asiste a pedido del condenado en las solicitudes de extramuro y libertad condicional, ¿no? Asimismo, proporcionar ayuda en la tramitación de las salidas. También está el de asistir al interno en los trámites de apelación ante el juez de ejecución penal. También coordinar con los delegados jurídicos las actividades de capacitación y orientación jurídica que se hacen constantemente al interior del penal. Custodiar el libro de autoayuda legal, proporcionarlo al interno que lo requiera y otras que establezca el reglamento del penal. Asimismo, la asistencia médica. En cada establecimiento penitenciario funcionará un servicio de asistencia médica encargada de otorgar a los internos la atención básica y urgencia de medicina general y odontología, como refería anteriormente. Este médico es el que en primera instancia revisan a los privados de libertad y si se requiere la atención médica de un médico especializado en cualquier área, solicita también mediante una certificación que sea derivado a un especialista en, en afuera, ¿no? Ante una clínica o un hospital especializado. Asimismo, están los tratamientos especializados. Cuando se constate que el estado de salud del interno requiera de tratamiento especializado y no existe infraestructura, equipos y personal, se recomendará al juez de ejecución penal el traslado a un centro especial. Enfermedades graves o contagiosas. Cuando el interno contrae enfermedad grave o contagiosa o se le diagnostica enfermedad terminal, el director del establecimiento, previa dictamen médico, autorizará su traslado a un centro de salud. Casos de emergencia. El director del establecimiento o quien se encuentre a cargo, en este caso los guardias de seguridad, que informan al director del penal, ordenará el traslado del interno a un centro de salud adoptando las medidas de seguridad necesarias, debiendo informar inmediatamente al juez de ejecución penal. Ojo, hay muchos casos en los cuales se ha simulado, digamos, el traslado de personas por casos de emergencia y resulta que son objeto de peligro de fuga, ¿no? Asimismo, tenemos la asistencia psicológica en el artículo 97, donde nos establece que se le debe de otorgar un tratamiento psicoterapéutico a los internos y para ello el régimen penitenciario cuenta con una psicóloga, licenciada psicóloga que se encarga de hacer ese trabajo. Otorga apoyo psicológico a las personas que determinen el consejo penitenciario, a los internos que acudan voluntariamente. También mm, la psicóloga tiene que organizar grupos de terapia de los internos, ya sea individual o colectivo, o grupos, elaborar programas de prevención y tratamiento para los drogodependientes y alcohólicos, elaborar informes psicológicos que sean requeridos, otros que establezcan el reglamento, el servicio de asistencia psicológica estará a cargo del funcionario público dependiente administrativamente del Ministerio de Salud y Previsión Social, que tiene que trabajar al interior del penal, ¿no? Asimismo, el penal debe de contar con la asistencia social que está a cargo de la trabajadora social que se encargado de apoyar al interno y a sus familiares para que la privación de libertad no afecte la relación familiar. Asimismo, contribuirá al proceso de tratamiento del condenado y su reinserción social.
a fin de que una vez en libertad pueda enfrentar y resolver sus problemas adecuadamente, ¿no? Muchas veces cuando no se cuenta con documentos fehacientes como ser certificados de nacimiento, libreta de familiar o cómo demostrar dónde vives, cómo vives, cuánto es el núcleo familiar con la que cuentas, la trabajadora social se cuenta con el trabajo social de una trabajadora social al interior del penal, de todos los recintos penitenciarios, y también los juzgados de ejecución penal cuentan con una trabajadora social, ¿no? Pero de igual manera ambas trabajadoras pueden desarrollar un informe social con referente al núcleo familiar de los privados de libertad, la situación económica, social, eh, en la cual viven y demás, ¿no? Asimismo, se cuenta con una asistencia religiosa, que cada establecimiento se garantiza, bueno, todos los recintos penitenciarios cuentan con una iglesia y se debe de garantizar el respeto por las creencias religiosas y los preceptos morales al grupo al que pertenezca el interno. La ley de ejecución penal también nos habla sobre las visitas y las salidas de los privados de libertad. El interno tendrá derecho a recibir visitas 2 veces a la semana, todos los domingos y los días feriados. Por ejemplo, en Oruro se habilitan las visitas los días jueves, sábados, domingos y también los días feriados. En caso de emergencia, la dirección del establecimiento podrá autorizar visitas extraordinarias. Muchas veces psicológicamente afecta a los privados de libertad el hecho que ni familiares ni amigos vengan a visitarlo al interior del penal, ¿no? Asimismo, las entrevistas, según el artículo 104, sin perjuicio del derecho de visitas previsto en esta ley, el interno tendrá derecho a entrevistas todos los días según horarios y modalidades que fije el reglamento. Asimismo, hablamos sobre las visitas de los abogados. No estará, la visita de los abogados no estará sujeto al horario de visitas, al personal de seguridad no podrá tomar conocimiento del contenido de los papeles del abogado. Aquí no existe que el guardia de seguridad te diga, yo le voy a entregar a tal, déjame los documentos, digamos, no. Sino que el privado de libertad tiene derecho a que su abogado pueda solicitar visitarlo en cualquier momento que esto no está sujeto, digamos, a los horarios de visita. Asimismo, las visitas conyugales. Derecho de recibir visitas conyugales 2 veces al mes cuando ambos cónyuges o convivientes se hayan detenidos en el mismo distrito. La dirección departamental determinará cronograma de visitas conyugales. A tal efecto, el director dispondrá el personal de seguridad necesaria para el traslado. Hemos visto que al interior del penal ha existido hasta matrimonios y cuando, por ejemplo, hablamos de un penal exclusivamente de puros varones y otro de puras mujeres, entonces, mediante trabajo social se tendría que inscribir ante la dirección de régimen penitenciario que la solicitud de cónyuge o la solicitud de pernoctar, comúnmente esto se da de mujeres que están en otro recinto penitenciario, que son trasladados a los recintos penitenciarios de varones mediante sus solicitudes para pernoctar, para llevar adelante lo que son las visitas conyugales, de cónyuges, de esposos y demás, ¿no? Pero también queda prohibido introducir o intentar introducir bebidas alcohólicas, drogas, sustancias controladas, armas y demás objetos prohibidos por el reglamento. La inobservancia de esta medida dará lugar a la prohibición temporal o definitiva del ingreso del visitante infractor, atendiendo a las circunstancias y gravedad del hecho, sin perjuicio de remitir el caso al Ministerio Público. En ningún caso el director podrá imponer a las visitas sanciones distintas a las descritas en el párrafo anterior. Sabemos muy bien que
cuando estamos visitando los privados de libertad, tenemos una restricción de hacer ingresar eh, diferentes objetos, sustancias y demás, ¿no? Por ejemplo, en el penal de San Pedro de Oruro había algunas veces denuncia de que personas privadas de libertad que ya habían salido del penal, ya habían cumplido su sentencia, todo, regresaban al penal a visitar a sus compañeros, cónyuges y demás. Lamentablemente, estas personas incurrían en tratar de hacer ingresar sustancias controladas, alcohol y demás para, para los privados de libertad. Entonces, cuando estas personas son descubiertas, entonces son sancionadas y, bueno, y rechazadas o prohibidas, digamos, su ingreso temporal al recinto penitenciario. Pero ya cuando estamos hablando de personas que han tratado de ingresar al penal, por ejemplo, drogas o sustancias controladas, esto ya es un tema más delicado y sí o sí se tiene que poner en conocimiento del Ministerio Público ah, mediante sustancias controladas, ¿no? Asimismo, todo privado de libertad cuenta con salidas personales, o sea, tiene derecho a salidas personales y salidas judiciales, ¿no? Las salidas personales están bajo control del juez de ejecución penal. Mediante resolución fundamentada puede conceder al interno permisos de salida cuando, uno, enfermedades de grave o fallecimiento de los padres, cónyuge, conviviente, hijos y hermanos. Dos, por el nacimiento de hijos del interno. Tres, realización de gestiones personales que requieran la presencia del interno en el lugar de gestión. Cuatro, gestiones para la obtención de trabajo y vivienda ante la proximidad de su puesta en libertad. Cinco, cuando haya sido otorgado como recompensa por el Consejo Penitenciario. Entonces, eh, el privado de libertad, cuando tengo una necesidad de salir del penal, ya sea alguno de estos 5 puntos que hace mención la ley 2298 en su artículo 109, tiene que solicitarlo mediante un escrito, mediante un memorial al juzgado de ejecución penal y fundamentando por qué quiere salir, ¿no? Muchas veces, tal vez por enfermedad, nacimiento de los hijos, hay también por defunción de algún familiar. Entonces, el juez de ejecución penal, 24 horas antes de, de que se disponga la salida, tiene que hacer llegar al penal, a la dirección de régimen penitenciario, una resolución mediante la cual está otorgando tal permiso solicitado, ¿no? De igual manera, nos referimos a las salidas judiciales cuando los privados de libertad tienen el derecho de salir de los recintos penitenciarios y dirigirse a diferentes juzgados para asumir defensa, siempre y cuando el juzgado de la causa notifique al privado de libertad 24 horas antes la realización de su audiencia, ya sea en la etapa ya sea en la etapa preliminar o en la etapa de ejecución penal y demás. Principales incidentes penitenciarios, ¿no? Estamos hablando aquí de 4 periodos del sistema progresivo. El primer periodo se refiere exclusivamente cuando el privado de libertad ingresa al penal, ingresa con su mandamiento de aprehensión, su resolución o su sentencia y demás documentos. El segundo periodo es de redención, según el artículo 130 de la ley 2298. El tercer periodo nos habla del derecho al beneficio de extramuro, que señala el artículo 169 de la ley 2298. Dentro del sistema progresivo también está el cuarto periodo que ya está listo para salir del penal, el privado de libertad, con el beneficio de libertad condicional, según el artículo 174 de la ley 2298.
La retención, un día de trabajo o estudio más un día de trabajo o estudio, implica un día de condena, ¿no? Contando ya las 8 horas que debe de cumplir el privado de libertad al interior del penal. Requisitos. Tiempo, no tener sanciones, el informe del Consejo Penitenciario, la clasificación al segundo periodo, las planillas de estudio y trabajo, nuevo cómputo resultante de la jornada de retención reconocidas por la Junta de Trabajo o estudio. El privado de libertad puede solicitar mediante nota al Consejo Penitenciario que se les reconozca su redención en base al trabajo y estudio que ha realizado desde el que ha ingresado al recinto penitenciario, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, ha ingresado y por azares de la vida se ha acomodado, digamos, en la elaboración de cepillos, con ello estaría demostrando que está aprendiendo un oficio y está cumpliendo horas de trabajo para redimirse. Asimismo, si esta persona, qué sé yo, ha tomado la opción de estudio y porque al interior del penal, por ejemplo, vienen a dictar clases los profesores de niveles alternativos o quienes dictan, bueno, pueden concluir eh, 2 años escolares en un solo año, ¿no? Pero eso cubre, digamos, las horas de estudio para que el privado de libertad pueda beneficiarse a la retención. Queremos entender que 2 días no, un día de trabajo le es reconocido como si estuviera 2 días al interior del penal. A eso es lo que llamamos la redención. Beneficio de redención. El interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por 2 días de trabajo o estudio, ¿no? Cumpliendo los siguientes requisitos. No estar condenado por delito que no permita indulto. Como les decía, hay muchas veces que el juez les da una sentencia y es muy importante tomar en cuenta cuando te da una penalidad de detención preventiva con derecho a indulto o sin derecho a indulto. Entonces, uno, no estar condenado por el delito que no permite indulto. Dos, haber cumplido 2/5 partes de la sentencia, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una penalidad de 10 años, basta con el hecho de cumplir 2/5 partes, en este caso estamos hablando de 4 años, 2/5 partes. ah, 2/5 partes serían 4 años de 10 años. La persona condenada o privada de libertad puede ya, si ya tiene sentencia ejecutoriada, puede solicitar que se le redima, puede pedir al Consejo Penitenciario que se le redima el tiempo trabajado y el tiempo estudiado al interior del penal, ¿no? 3, haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciaria o haber estudiado o aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la administración penitenciaria. Muy aparte de los cursos que existen al interior del penal, también existen cursos extras de talleres, qué sé yo, taller en aluminio, taller en mecánica, taller en repostería, taller en carpintería, corte y confección y demás, ¿no? 4, no estar condenado por delito de violación a menores de edad. 5, no estar condenado por delitos de terrorismo. 6, no estar condenado a pena privativa de libertad superior a 15 años por delitos tipificados en la ley 1008, ¿no?
1008 o del régimen de coca y sustancias controladas. 7. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año a efectos de la redención. El interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario, pero ojo, no tenemos trabajo para todos los privados de libertad. Y además que para acogerse al beneficio de redención, está claro aquí cuando nos dicen que este privado de libertad, si quiere acogerse, no tiene que haber tenido ninguna resolución sancionatoria durante el último año, ya sea por faltas graves o muy graves. Y si tuviese, no se puede acoger a la redención. Asimismo, para el el recinto penitenciario cuenta con la Junta de Trabajo y también con la Junta de Estudio, quienes certificarán e informarán si el privado de libertad ha cumplido o no ha cumplido trabajo y cuántas horas ha cumplido, ¿no? La Junta de Trabajo encargará de la planificación, la organización y ejecución del trabajo, así como de la comercialización de los productos. Esta junta está encargado, uno, el representante del Servicio de Asistencia Social, quien la presidirá, el representante del Servicio de Asistencia Legal, dos delegados de los internos, un representante del Ministerio de Trabajo y Microempresa. La Junta de Trabajo se reunirá por lo menos una vez al mes y toda vez que deba resolver un asunto de competencia. Las decisiones de la Junta de Trabajo se adoptarán por simple mayoría otorgándose al presidente la facultad de dirimir en caso de empate. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Junta de Trabajo? La Junta de Trabajo tiene las siguientes funciones: promover la organización del sistema de programas de formación. Dos, sistemas de programa de formación y reconversación laboral tendientes a lograr competitividad en el mercado laboral externo. Dos, llevar un registro de los internos que ejecutan trabajos penitenciarios. Tres, absolver los informes referidos a la redención de pena por trabajo. Cuatro, supervisar el desarrollo de las actividades laborales realizadas por los condenados. Cinco, coordinar con el Consejo Penitenciario los planes individuales de tratamiento y otras atribuidas al reglamento. La Junta de Estudio tiene la finalidad de promover la capacitación y formación profesional en los establecimientos. Se contará mínimamente con un curso de analfabetización y enseñanza básica y tres ramas de capacitación técnica de funcionamiento permanente a los condenados. La alfabetización y enseñanza básica serán obligatorios para los privados de libertad que no la tuvieran. Asimismo, la Junta de Educación está compuesta por un responsable de cada rama de enseñanza, por dos delegados internos, un representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un representante del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana o de la Universidad Pública del departamento. Las funciones que tiene son las siguientes: planificar, organizar y ejecutar y evaluar las actividades de educación. Dos, promover la organización de sistemas y programas de enseñanza. Tres, llevar un registro de los internos que cumplan actividades de educación. Cuatro, absolver los informes referidos a la redención de pena de estudio. Cinco, supervisar las actividades educativas realizadas por los internos. Seis, coordinar con el Consejo Penitenciario los planes individuales de tratamiento. Siete, aprobar los programas de estudio. 8, establecer la carga horaria y efectos de la redención y otras atribuidas al reglamento. Periodos del sistema progresivo. Comprende los siguientes periodos.
Uno, de observación y clasificación inicial, que esto corresponde cuando ingresa el privado de libertad a todo recinto penitenciario. Por ejemplo, para ingresar al penal de Chonchocoro, primeramente el privado de libertad tendría que estar a prueba por un mes en un régimen cerrado. Se cuenta para ello un cuarto específicamente donde tiene que estar adaptándose un mes el privado de libertad. Dos, el periodo de readaptación social en un ambiente de confianza, cuando ya acepte la realidad y se readapta a esta nueva vida social al privado, el privado de libertad ya es clasificado a diferentes secciones, ¿no? El 3 el periodo de prueba y el 4 el periodo de libertad condicional. Ahora vamos a desarrollar en qué consiste cada periodo del sistema progresivo. Periodo de observación y clasificación iniciales. El periodo de observación se cumplirá en régimen cerrado y tendrá una duración de un mes, 2 meses desde el ingreso del condenado. Vencido el término, el Consejo Penitenciario establecerá el régimen que el condenado deberá cumplir el segundo periodo del sistema progresivo y ya determinar en qué sección, digamos, pues se va a acomodar esta persona, ¿no? Asimismo, el segundo periodo de readaptación social en un ambiente de confianza, según el artículo 65, tendrá por finalidad promover y alentar las habilidades y aptitudes del condenado que le permitan ingresar o reintegrarse a la sociedad mediante la aplicación intensiva de técnicas individuales y grupales de trabajo y estudio dispuestos por el Consejo Penitenciario. Esto es cuando ya está en régimen abierto o cerrado y el privado de libertad se solicite acogerse a un programa de estudio o planes de trabajo. El periodo de prueba ya es un periodo más avanzado donde también el privado de libertad tiene eh, el derecho o puede beneficiarse a tramitar el beneficio de extramuro. Este periodo tendrá por finalidad la preparación del condenado para su libertad, fomentando la autodisciplina, tanto durante su permanencia en establecimiento como en sus salidas. Este periodo debe cumplirse en establecimientos abiertos, pero esto ya es exclusivamente para personas que ya cuentan con sentencia ejecutorial, ¿no? Asimismo, también hablamos sobre el beneficio de las salidas prolongadas. Cuando el privado de libertad, em, cuando cuando el privado de libertad esté clasificado en este periodo, podrán solicitar al juez la salida prolongada por un plazo máximo de 15 días, cumpliendo los siguientes requisitos, ¿no? Uno, no estar condenado por delitos que no permitan indultos. Dos, haber cumplido por lo menos 2/5 partes de la pena impuesta. Tres, no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año al interior del penal. Cuatro, ofrecer dos garantes de presentación. Las salidas prolongadas podrán concederse una vez al año, siempre y cuando el privado de libertad haya demostrado buena conducta y el Consejo Penitenciario solicite este beneficio, solicite que se otorgue este beneficio. Asimismo, el último periodo progresivo nos habla sobre la libertad condicional, ¿no? La libertad condicional se da cuando una persona ya está cumpliendo 2/3 partes de su sentencia. Es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento del resto de la condena en libertad. El juez de ejecución penal, mediante resolución motivada, previo informe de la dirección del establecimiento penitenciario, podrá conceder la libertad condicional por una sola vez al condenado a pena privativa de libertad, conforme a los siguientes requisitos: haber cumplido 2/3 partes de la pena impuesta o aquella que derive del nuevo cómputo, haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario, no habiendo sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último, o que no haya intentado, digamos, durante su permanencia, evadir la justicia, o sea, que no haya intentado fugarse.
3, haber demostrado vocación para el trabajo. La resolución que disponga la libertad condicional indicará el domicilio señalado por liberado y las condiciones e instrucciones que debe cumplir de acuerdo a lo establecido por la ley 1970. El juez de ejecución vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que podrán ser reformadas de oficio o a petición del fiscal o el condenado. Eh, en el tercer, eh, en el tercer beneficio del sistema progresivo, el privado de libertad puede beneficiarse al extramuro. El beneficio de extramuro nos dice que el privado de libertad tendría que cumplir la mitad de su penalidad para acogerse al extramuro, ¿no? O sea, muchas veces los privados de libertad, al cumplir 2/5 partes de su sentencia, solicitan que se rediman. Y con la redención muchas veces alcanzamos a la mitad de la penalidad o más o menos según el tiempo que el privado de libertad haya trabajado o haya estudiado al interior del penal. Entonces, los requisitos para el beneficio de extramur, ¿no? Para que uno se beneficie con el extramur. No, por ejemplo, no delitos de sustancias controladas con pena superior a 15 años, no se benefician esas personas. Contar con 2 garantes de presentación, no delitos de violación a menores de edad o terrorismo, no tener sanción disciplinaria el último año, o sea, no tener sanciones ni graves ni leves el último año. No delitos sin derecho a indulto, tener asegurada su ocupación laboral de estudio, haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante su detención. Este beneficio se acoge siempre y cuando haya cumplido la mitad de su condena, pero comúnmente siempre alcanzamos a la mitad o más o menos con la redención. Por eso es muy importante que sugerirle a nuestro privado de libertad que desde el momento que entre, tiene que demostrar buena conducta y además dedicarse al trabajo y al estudio. El beneficio de extramos. Los condenados clasificados en el periodo de prueba podrán solicitar al juez de ejecución penal trabajar y estudiar fuera del establecimiento bajo la modalidad de extramuro, debiendo retornar al centro penitenciario al final de la jornada de trabajo o estudio para acogerse al extramuro, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Pero ojo, en la ley 2398 nos hace referencia sobre este beneficio de extramuro, pero en la realidad nos dicen que tiene que salir en la mañana a trabajar o estudiar y retornar en la noche para pernoctar en el recinto penitenciario. Pero por el tema de hacinamiento en todos los penales, comúnmente ya el privado de libertad ya no retorna a pernoctar en el penal, sino que bajo la supervisión del juez de ejecución penal llega a firmar, qué sé yo, todos los días, de forma diaria, intercalado, semanal, trimestral, los cuadernos, ¿no? Y para ello debe cumplir con los siguientes requisitos. No estar condenado por delito que no permite indulto. 2. Haber cumplido al menos la mitad de la condena impuesta o aquella que derive del nuevo cómputo. Y esta, llegamos a la mitad, siempre y cuando no nos acojamos al beneficio de redención, ¿no? Tener asegurada una ocupación laboral regular que conste por escrito o matrícula de estudio que tiene que presentar justificando si va a dedicarse a trabajar o si se va a dedicar a estudiar fuera del recinto penitenciario. 4. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. 5. Haber realizado regularmente actividades de trabajo o estudio durante la permanencia en el establecimiento penitenciario. 6. No estar condenado por delito de violación a menores de edad. 7. No estar condenado por delito de terrorismo.
no estar condenado a pena privativa de libertad superior a 15 años o más por delitos de la ley 1008 o de régimen de coca y sustancias controladas, ofrecer dos garantes de presentación. Ahora, con referente a los garantes tienen que ser dos personas solventes que trabajen, que presenten como garantía, digamos, su bien inmueble, que presenten, que tengan trabajo, que tengan boletas de trabajo y demás. Bueno, concluimos con la ley de indulto y amnistía. La ley de indulto, bueno, el indulto y la amnistía ya surgen desde años de Cristo, se podría decir, ¿no? Cuando eh, antes de crucificar a Jesucristo le dicen, le otorgan una amnistía, ¿no? Y, ¿cómo es? Pero lamentablemente a un inocente le sentencian, como es a Jesús, ¿no? Los que conocen de la Biblia. Pero la ley de indulto y amnistía. Surge la ley de indulto mediante ley 2155 por primera vez el 11 de noviembre del año 2000. Posteriormente ya surge la ley de concesión de indulto o jubileo, el 2000, ley número 2085 de 26 de abril del 2000. También surge posteriormente la ley de concesión de indulto jubileo 2000 mediante la ley 2133 el 6 de octubre del año 2000. Posteriormente salen, se aprueban los decretos presidenciales de concesión de indulto, decreto ley número 1145 de 19 de diciembre de 2012. Posteriormente surge el decreto presidencial de indulto y amnistía 1723 de 11 de septiembre de 2023, concesión de indulto por razones humanitarias. En este caso había personas que tenían ya enfermedad terminal, podían solicitar el indulto o personas que ya tenían, tenían bueno, a su cuidado, digamos, hijos menores de edad. Decreto presidencial 2131 de 10 de octubre del 2014, resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional número 006 2014-2015, que también ha sido concedido este indulto por razones humanitarias, ¿no? El decreto presidencial de amnistía, indulto parcial y ampliación del indulto, decreto presidencial número 2437 de 10 de julio del 2015, ¿no? Posteriormente, a la fecha, tenemos ya un, un proyecto de ley para la otorgación de indulto y amnistía por razones humanitarias, de igual manera, la cual ha sido tratada el 6 de junio mediante la presidencia del senador Andrónico Rodríguez, la cual a la fecha no se quiere aprobar, más al contrario, todos tenemos conocimiento que se está pretendiendo desconocer o dar validez a a esta sesión séptima que se ha realizado en la Asamblea Legislativa y motivo por el cual hasta la fecha no tenemos un decreto presidencial de amnistía o indulto que de alguna manera coadyuvaban, digamos, para que muchos privados de libertad salgan de los recintos penitenciarios, pero cabe mencionar que comúnmente las personas que se beneficiaban de estos decretos presidenciales y todos reclamaban, eran personas que estaban por delitos de 1008
o de régimen de coca y sustancias controladas, ¿no? Eran las personas que más se beneficiaban y también personas que estaban por hurto, que estaban por homicidio en accidente de tránsito y demás, ¿no? Pero a la fecha no contamos con con ninguna ley, ningún decreto presidencial de indulto o amnistía. Bueno, esa sería mi participación el día de hoy. Y tenemos previsto nuestra última clase el próximo sábado. Queridos colegas, tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Espero que em, les haya Espero que les haya interesado o comprendido, digamos, de alguna manera la ley de ejecución penal y supervisión, la ley 2298 y lo que implica el sistema progresivo que a muchos de nosotros como abogados nos interesa, siempre y cuando tengamos usuarios o personas privadas de libertad a las cuales estemos asumiendo, de las cuales estuviésemos asumiendo defensa técnica, ¿no? Que tengan un buen día, colegas. Hasta luego, doctorita, gracias. Hasta luego, Hasta luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias.